visto antes, amén. Si lo encontraron, me confirman con un amén. Como título dice Jesús y Nicodemo, amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tome su asiento y a su nombre. Muchos podemos oír, amén, esta palabra, amén, el último versículo que leíamos, amén, que lo predican, amén, los evangelistas o quienes salen a evangelizar o a predicar la palabra de Dios, e incluso en algunos países, amén, su forma de predicar, amén, es caminando en fila y recitando textos bíblicos, evangelísticos, amén, y uno de los que suelen repetir mucho, con mucha frecuencia, es el que está, amén, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, amén. Ahí Jesús estaba hablando de la muerte que él iba a tener, amén, muerte de cruz, amén, que iba a ser levantado y que iba a tener una de las peores muertes, ¿por qué? Porque como todos sabemos, amén, Jesús entregó su vida por el perdón de nuestros pecados, amén, y antes de ser crucificado fue golpeado, fue lastimado, le arrancaron parte de su cuerpo y, como digo siempre, fue muy verdugueado, amén, al momento de que él fue a recibir su muerte de cruz, amén, y ahí se cumplió lo que él dijo, amén, acá en el versículo 14 del capítulo 3 del libro de San Juan, cuando él andaba con Nicodemo, amén. Podemos ver, amén, que dice que Nicodemo, amén, era un fariseo, amén, era una persona que buscó el momento para ir a hablar con Jesús. ¿Por qué? Porque los que estaban a la par de él no podían ver que él se iba a acercar a hablar con Jesús. ¿Por qué? Porque este Jesús era un hombre que vino a romper con toda estructura religiosa, era un hombre que vino a confrontar a los fariseos, que vino a confrontar a los maestros que guardaban la ley a rajatabla y que eran religiosos, personas que tenían que nacer de nuevo y a su nombre. Pero Nicodemo reconocía que Jesús era el Hijo de Dios. Nicodemo le decía: ¿cómo alguien puede hacer estas maravillas, estos milagros, lo que tú estás haciendo, si no está Dios con él y a su nombre? Podemos ver las señales que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Quién vive? Dice que Nicodemo era un líder que pertenecía, amén, a un cuerpo de gobernantes. ¿Qué quiere decir? Que Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era una persona que tenía un rango. Es por eso que él buscó el momento para ir a hablar con Jesús, porque él necesitaba tener una charla con Jesús, porque él pertenecía, amén, a un cuerpo de gobernantes.
señales, prodigios y maravillas y a su nombre. ¿Quién vive? Dice que los fariseos, amén, eran un grupo de judíos quisquillosos para guardar la letra de la ley y se oponían a Jesús. Es por eso que Jesús los confrontaba continuamente. Mira a tu hermano y decirle: no seas quisquilloso, no seas religioso, porque el religioso es pura gatica, predica y no practica. Le dice: David, vos tenés que hacer esto, 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 pero yo no doy testimonio, yo no lo estoy haciendo, que estoy siendo una hipócrita, una religiosa, porque yo le voy a exigir a David, pero yo no voy a estar dando testimonio de que Dios está en mí. ¿Y cómo doy testimonio de que Dios hizo algo en mi vida? Naciendo de nuevo y a su nombre. Y para nacer de nuevo tiene que haber cambio y transformación. No solamente es pasar por lo que está aquí abajo. ¿Qué está aquí abajo? Dígalo. El bautisterio. Hay agua cuando se bautiza. Y muchos creen que nacer de nuevo es bajar a las aguas bautismales. Pero tenemos que nacer no solamente pasando por las aguas, sino en el Espíritu. Porque si no nos vamos a perder y a su nombre. Porque él le decía: que no naciere de nuevo de agua y de Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. No va a entender las cosas celestiales que vienen de parte de Dios y a su nombre. No estamos hablando el mismo idioma, no estamos en la misma frecuencia, iglesia. Y él le estaba hablando a un maestro. Y Nicodemo lo reconocía a Jesús como maestro. Lo reconocía como maestro. ¿Por qué? Porque él enseñaba. Él hacía milagros, prodigios y maravillas. Él estaba hablando prácticamente de igual a igual y a su nombre. Junta a un médico y van a hablar en el lenguaje de la medicina. Junta a personas que hablan el mismo idioma y van a hablar el mismo idioma. Ahora junte a alguien que habla en chino y en inglés y no se van a entender una jota. ¿Por qué? Porque no están en la misma frecuencia. Y a su nombre. Para que el hermano David hable inglés tiene que ir y estudiar. Pero nosotros la tenemos fácil. ¿Saben por qué? Porque tenemos que doblar rodillas para morir todos los días. Tenemos que pedirle a Dios que nos cambie, que nos transforme. Que transforme nuestra mente, nuestro corazón, para poder nacer de nuevo y a su nombre. Mira a tu hermano y decirle: tenés que nacer de nuevo. Este vino a Jesús de noche. Qué tremendo. Buscó el momento para tener la intimidad con él y poder charlar lo que tenía que charlar. Mi hermano Marcelo decía: el día tiene 24 horas, la semana 7 días, mes 30 o 31, 365 días al año. ¿Y cuánto tiempo de intimidad tenemos con Dios? Y Nicodemo buscó el momento exacto para ir a hablar con Jesús. No fue de día, fue de noche, donde hay silencio, donde todos están durmiendo, para poder sacarse las dudas y preguntarle. Y a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua y el secreto está en la oración. El secreto está en la intimidad. Y a su nombre. O usted con su esposa tiene intimidad durante el día. Y depende, hermana, si trabajamos de noche o de día, pero normalmente de noche. Usted tiene que tener intimidad con el Señor para poder nacer de nuevo, para poder conocerlo, para que nuestro corazón vaya cambiando, porque la naturaleza humana es pecaminosa. Hay cosas en nuestra vida con las que nacemos con herencia maldita, pero cuando nos entregamos al Señor todo tiene que cambiar, algo tiene que suceder. No pueden seguir pasando los años y Patricia tiene que seguir con la misma maña. No, Patricia tiene que renunciar a las herencias que vienen hereditarias y las que fui adaptando en mi cultura humana. Y a su nombre. Porque depende de qué época somos, hermano Carlos, la herencia de la cultura. Nos criamos en los 70, en los 80, escuchábamos esta música, usábamos el pelo así. Gloria. Éramos flow. La época de los floggers, de los emos, de los cumbieros, de los rockeros. Culturas humanas, culturas pecaminosas. Y nosotros venimos arrastrando esa cultura. Pero cuando llegamos a Dios todo tiene que cambiar.
fracaso nunca. ¿Quién vive? Señor, controla mi carne. Señor, dame paciencia para amar a mi esposo, para tenerle paciencia a mi esposa, porque algunas son jodidas, amén. Quieren gobernar a todo el mundo. No se puede gobernar a ellas mismas y quieren gobernar a todo el mundo. Y viceversa. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él no estaba entendiendo de lo que Jesús le estaba hablando. Y la charla fue prolongada. Yo calculo que habrán amanecido o se habrán quedado hablando hasta horas de la noche. Usted vio que cuando usted recibe visita y los hombres, las mujeres son hombres de Dios o mujeres de Dios, usted le va a escuchar hablar y va a quedarse horas escuchando. Porque tienen algo que impartir, tienen algo que enseñar. Y uno ve el testimonio. ¿Por qué? Porque cuando un hombre y una mujer tienen presencia de Dios y tienen testimonio, no hace falta que nos sentemos a tomar mate para decir ese hombre y esa mujer son hombres y mujeres de Dios. Anoche le decía a mi esposo, conocimos a un pastor evangelista que el otro fin de semana va a estar con nosotros, si Dios quiere, amén. Le digo, ese hombre es de Dios. Tiene mucho de parte de Dios y a su nombre. Y cuando agarró el micrófono y empezó a cantar, me hizo falta que empiece a profetizar, porque la gloria de Dios descendió de ese lugar. Las señales tienen que seguirte si naciste de nuevo. ¿Por qué? Porque tienes autoridad. Porque los demonios se te sujetan y el Espíritu Santo de Dios da testimonio de que tú naciste de nuevo. Porque donde usted vaya y pise la planta de sus pies, va a derramar bendición de parte de Dios y a su nombre. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios y a su nombre. El que no naciere de agua y de Espíritu, estaba hablando del bautismo. En la gran comisión Él nos manda, id y predicad el evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Pero acá, aparte del requisito de la gran comisión, es nacer de nuevo en el Espíritu y a su nombre. Tenemos que replantearnos muchas cosas y esto aplica para todo: pastor, evangelista, diácono, diaconisa, obrero, obrera, miembros que pertenecen al cuerpo, amén, de Cristo. Tenemos que replantearnos muchas cosas. Tenemos que seguir naciendo de nuevo. ¿Quién vive? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Acá Jesús le estaba replanteando y le estaba enseñando cosas espirituales al maestro. ¿Por qué? Porque usted vea a dos maestros hablar, o cuando alguien aprende algo nuevo en la Biblia y a su nombre se maravilla. ¿Quién vive? Yo el otro día me sorprendía porque cuando Jesús fue crucificado, dijo dos textos que están en el libro de Salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba recitando un salmo y consumado es otro salmo, y me quedé maravillada de lo que estaba aprendiendo y a su nombre. ¿Por qué? Porque él estaba recitando un salmo, él se estaba refugiando en su dolor, en la palabra. ¿Quién vive? Y nosotros, cuando estamos pasando el proceso, cuando estamos pasando por el valle de dolor, lo primero que hacemos es correr al mundo, en vez de refugiarnos en la palabra, en vez de refugiarnos en la presencia de Dios. ¿Quién vive? Jesús en su cruz, muriendo, recitando un salmo. ¿Quién vive? Maravilloso. Y es que le estaba diciendo, no te maravilles de lo que te estoy diciendo, no te maravilles de las señales que ves a través de mí, que si levanto muertos, que si sano enfermos. No te maravilles de eso. ¿Por qué? Porque hay predicadores que profetizan, que hacen milagros, prodigios y maravillas, pero que no nacieron de nuevo, que son orgullosos, soberbios, que se golpean el pecho y en aquel día le van a decir:
Señor, Señor, en tu nombre hice milagro, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé. ¿Y saben lo que le va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco y a su nombre. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. No te maravilles, no te sorprendas. Acá lo que importa es que tú, Nicodemo, nazcas de nuevo. Era uno de los que pertenecía a los grandes grupos. Lo mismo que venga, no sé, algún gobernador acá y ¡guau! A veces estamos en posiciones con personas que son reconocidas y algunos dicen, wow, no te maravilles de eso. Tienes que ser humilde. Usted le sirve al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y tenemos que nacer de nuevo. Esto va para mí también, quien vive. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le volvió a decir, eres tú maestro de Israel y no sabes esto, porque él lo estaba entendiendo. Pero bueno, esa hermosa charla, iglesia, ¿sabe a qué volcó? A que cuando arrestaron a Jesús, Nicodemo con mucha precaución, ¿por qué? Porque no quería alborotar a los que eran de él, a los que eran de su palo, salió en defensa de Jesús y a su nombre. En San Juan capítulo 7, versículo 50, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Qué quiere decir? Que Nicodemo en su corazón estaba siguiendo a Jesús. Nicodemo estaba naciendo de nuevo porque él veía las señales y las maravillas y sabía que Dios estaba con Jesús. Entonces él comenzó a salir en defensa. ¿Por qué no lo escuchan? ¿Por qué no lo dejan que se defienda? ¿Quién vive? Y automáticamente los que eran de su palo empezaron a atacarlo. ¿Quién vive? Y a su nombre. En Juan 19:39, cuando Jesús fue crucificado y en el momento que lo bajan después que él murió, uno de los que estaba ahí presente, ¿quién era? ¿Quién era? Nicodemo, el hombre que se había ido de noche a charlar con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no era cualquier cosa. Él era el Hijo de Dios. Él tuvo una muerte terrible, pero tuvo una sepultura digna. ¿Quién vive? Tuvo una sepultura digna. Y a su nombre, los que son papás, cuando pierden un hijo, y acá les voy a hablar de una experiencia muy personal mía, que cuando mi hija murió yo no tenía plata, mi esposo tampoco tenía plata y estaba apartado de los caminos del Señor, estábamos separados en ese momento. Y en el momento que murió mi hija yo le dije, Señor, no tengo plata. Lo único que te pido, yo acepté tu voluntad, pero que mi hija tenga un entierro digno. Que mi hija no esté en una heladera 15 días pasando por municipalidad. No sé cómo, Señor, pero lo único que te pido es una sepultura digna. ¿Por qué? Porque cuando un padre ama, hasta en esos detalles se fija, y a su nombre. ¿Y Jesús era el hijo de quién? Era el Hijo de Dios. Antes de tener la muerte de Cruz, vino una mujer, la más pecadora, y derramó un perfume carísimo sobre los pies de él. Lo empezó a preparar. ¿Quién vive? Y Nicodemo, el que se había ido a hablar con él de noche, un maestro, una persona que pertenecía a un alto rango, estuvo en el momento del levantamiento del cuerpo. En el 19:39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, lo repite varias veces. ¿Por qué, iglesia? Porque ahí está el secreto, en la intimidad. Cuando todo está en silencio, el poder hablar con Dios de noche. ¿Quién vive? Estamos continuamente en comunión, pero en la noche está el secreto. Vino trayendo un compuesto de mirra
aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno, se refería a ningún cuerpo. Allí pues, por causa de la preparación de las Pascuas de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús y a su nombre. Aquel varón que había ido a hablar con Jesús de noche entendió los misterios que él estaba enseñando. Él lo defendió y preparó lo mejor para preparar su cuerpo para la sepultura que vive. Dios vio hasta el más mínimo detalle, porque el cuerpo de Jesús fue puesto en una sepultura nueva de personas ricas que nunca nadie lo había utilizado, porque así era necesario. ¿Quién vive? Dios conoce todas las cosas. Dios tiene planes y proyectos con nuestras vidas. Dios tiene propósitos. Anoche el predicador predicaba y decía: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Antes de que usted nazca, Dios ya tenía plan con su vida. Quizás hoy usted está viendo su situación actual y a su nombre. Quizás Nicodemo nunca se le cruzó por su cabeza que iba a preparar el cuerpo de Jesús para sepultarlo. ¿Quién vive? Jamás se le ocurrió, pero en el corazón de Dios sí estaba. Tu presente no determina tu futuro, iglesia. ¿Cuál es tu situación? Todavía no naciste de nuevo, no importa. Todavía estamos a tiempo. Él todavía no vino a arrebatar su iglesia y todavía la muerte no te sorprendió en un accidente o en la cama. ¿Quién vive? Y a su nombre. Tenemos que nacer de nuevo. Mira a tu hermano y decirle: tenés que nacer de nuevo. Dígale. Cuesta nacer de nuevo. ¿Quién vive? Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y a su nombre, a Él sea la gloria. Y a su nombre. Y quien no está convertido, amén, las señales también. El que no está en el Espíritu. Y dice, capítulo 1, versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y Nicodemo entró en la frecuencia de Jesús y a su nombre. Porque si Nicodemo no entraba en la frecuencia de Jesús, lo que él me estaba enseñando, Dios no iba a permitir que toque el cuerpo de su Hijo. Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 13. ¿Quién vive? Si lo encontraron, confirman con un amén. Cuando uno nace nuevamente, da testimonio. En el 12 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rajad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y liberación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en
nación, proclamad ayuno, convocad asamblea. Y a su nombre, digan a su hermano, hay que nacer de nuevo. Dígale, tenemos que nacer de nuevo, iglesia. Tenemos que cambiar, porque Él nos quiere llevar a su presencia, pero si no nacemos de nuevo, no vamos a llegar ni a la esquina. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos del refrigerio. Y a su nombre, quien vive. Y el último versículo, Mateo 13:24. Hermana, nos está paseando por la Biblia. Tenemos base bíblica, iglesia. Tenemos que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tenemos que dejar el pecado. Tenemos que dejar la inmundicia, la inmoralidad. Aunque cuesta dejar el pecado. ¿Por qué? Porque cuando te gusta el pecado cuesta. Te duele. No puedo. Vaya a la intimidad así como lo hizo Nicodemo en la noche. Y Dios va a hacer cosas grandes con su vida. Así como lo va a hacer con la mía. 13:24. Le refirió otra parábola diciendo, porque acá tenemos los que nacen y los que no nacen. ¿Quién vive? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y a su nombre. Hermosa pregunta. David, ¿uno está sembrando buena palabra? ¿Y de dónde salió esto? Sembraste trigo, pero también hay cizaña. ¿De dónde salió? Y a su nombre. Dios bendiga a los curiosos, a los que son observadores pero no espirituales. Ah, no, pero yo soy escorpiana, dicen algunos. Algunas dicen ojo de loca, no se equivoca. Ah, no, pero yo soy de Leo, la de Leo imponemos. ¿Quién vive? ¿Saben por qué? Porque eso todavía está dentro de la casa de Dios. Y creemos que Dios mostrándonos mentiras y es tu carne que todavía estás consultando el horóscopo. No, porque si mi horóscopo dice que soy así, así voy a morir y así estoy al infierno. Porque así sea escorpiana, de Leo, del signo que sea, tienes que nacer de nuevo y tienes que despojarte de la vieja naturaleza. Y a su nombre, ¿quién vive? Y lo digo porque lo escuché. Y cuando yo andaba en la carne también decía lo mismo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijo: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, como dice el pastor Roberto: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo del mi granero. Y a su nombre, el que no está en el Espíritu y no nace nuevamente, no va a ver el reino de Dios. Acá nos está diciendo un vivo ejemplo dónde va a terminar la cizaña y dónde va a terminar el trigo. Y a su nombre, yo quiero ser trigo, y si hay cizaña en mí, que Dios la saque. ¿Quién vive? Pero para eso yo tengo que entrar en el secreto. Yo tengo que ser como Nicodemo, buscar el momento en la intimidad de la noche para poder hablar con Él. Y quizás tu situación que estás viviendo hoy va a cambiar, porque Él no entendía nada de lo que Dios le estaba hablando espiritualmente, pero lo entendió, fue convertido, fue transformado, pero no podía dejar su posición, pero estaba convertido. Es por eso que Dios permitió que Nicodemo, el que
que había ido a hablar de noche con Jesús, prepare el cuerpo del Hijo de Dios y a su nombre, pero que lo prepare, porque Él resucitó al tercer día y a su nombre venció a la muerte, venció al diablo, que hoy está abogando a la diestra del Padre por mí, pecadora, y por usted. Póngase de pie y a su nombre. Tenemos que nacer de nuevo. Amén, gloria. Yo me bauticé cuando era pequeña. Me bauticé en una pelopincho súper chiquitita. Me bautizó el pastor Alejandro Rivera. Pero ¿saben qué? Tuvo que llegar el tiempo en el que yo me tuve que convertir. Tuvo que llegar el tiempo en el que dejé de servir al Dios de mis padres y empecé a seguirlo, porque Él estuvo conmigo cuando todos me dieron la espalda, porque Él me mostró su amor y su infinita misericordia, y a su nombre. Y aunque muchas veces le fallamos, luchamos por permanecer, por no fallar, por no caer, plantarnos en la roca, y a su nombre adoramos al Señor, iglesia. Y a su nombre. Quien necesita oración puede pasar a la altar, amén. Que el pastor va a estar orando. Gracias por nuestro pastor. Dígale, levanta una altar de adoración. Levanta una altar de adoración en su lugar. Ayúdanos, Señor, a nacer de nuevo. Porque tú eres mi Señor. Aleluya. Y solo a ti daré la gloria y honor.
a tus pies, refugiarme en tu